Muy buenas tardes, estimadas y estimados miembros y amigos de ReadySec. Sean muy bienvenidos a este webinar. En esta oportunidad queremos reflexionar, tomar conocimientos y comprender en torno a la biotecnología y su impacto en la sociedad. Para esta sesión queremos presentarles diferentes líneas de investigación en las cuales se ocupan herramientas de esta disciplina. Los invitamos a ser parte de este webinar a partir de nuestros principios de interdisciplinariedad, la valoración de los distintos espacios de generación de conocimientos y apertura al mundo desde nuestra identidad y pluralismo a todo nivel. Soy Pablo Godoy, investigador postdoctoral aquí en la Universidad Concordia, Montreal, Canadá. Asimismo, nos acompaña Sebastián Bielmas, director de Estrategia y Planificación de ReadySec desde la ciudad de Quebec en los controles de nuestra plataforma online. Hoy contamos con un destacado staff de invitados, investigadores, amigos y amigas de la red de investigadoras e investigadores chilenos en Canadá, ReadySec. Antes de presentar a nuestros invitados, quisiera agradecer a nuestro patrocinador, la Red de Talentos Chile Global, parte de la Fundación Imagen de Chile. Sin su incondicional apoyo, esta transmisión no sería posible. Agradecemos también y especialmente a todo el equipo de voluntarios de ReadySec, especialmente al equipo de la provincia de Quebec. Les hacemos llegar un saludo especial a nuestras amigas y amigos en la ciudad de Montreal que se encuentran reunidos para seguir el webinar y luego participar de un evento social para fortalecer nuestro trabajo colectivo. Agradecemos asimismo a todos nuestros miembros y auditores online y los invitamos a participar activamente del webinar a través del chat, el que podrán presentar sus preguntas. La grabación del seminario web será subido al canal de YouTube de ReadySec en los próximos días para que puedan consultarlo a voluntad. Queremos agradecer también a nuestros expositores y expositoras. Nuestros invitados para hoy son, en orden de presentación, Débora Torrealba, investigadora postdoctoral de la Universidad Alberta en Canadá. Débora, una pequeña biografía de cada uno, hizo sus estudios de biología en la Universidad Católica de Valparaíso y posteriormente realizó sus estudios de posgrado en España, graduándose de PhD en acuicultura en la Universidad de Barcelona en España. Ella estudia principalmente la inmunología de teleosteos, peces y desarrollo de nuevos métodos profilácticos en apicultura. Actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral y trabaja en el grupo de Immunology and Animal Health Laboratory en esta universidad, continuando con sus estudios de inmunología de peces y evaluación de vacunas. Nuestro segundo expositor para hoy corresponde a Claudio Pérez, quien es profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello. Claudio hizo su licenciatura en bioquímica en la Universidad Católica de Chile y realizó su doctorado en neurociencias en la Universidad de Minnesota. Centra su investigación principalmente en enfermedades metabólicas como la obesidad y estudia el sistema nervioso y cómo regula diferentes mecanismos esta patología. Posteriormente tenemos a Marcos Di Falco, quien es argentino originalmente. Agradecemos su participación en el día de hoy, quien realizó su doctorado en bioquímica en la Universidad de McGill y posteriormente se ha desarrollado llegando a ser un especialista en espectrometría de masas, trabajando en diferentes sectores de biotecnología acá en Montreal y actualmente se desempeña como investigador asociado del Centro de Estructura y Genómica Funcional de la Universidad Concordia. Y finalmente tenemos a Felipe Venegas, quien es candidato a doctor en química, mención en bioquímica, en la Universidad Concordia en Montreal, Canadá. Felipe realizó su licenciatura en química y magíster en bioquímica en la Universidad Andrés Bello en Santiago, Chile. Y hoy nos va a hablar también de alguna caracterización de esterasas de carbohidratos y su uso industrial. Queremos adicionar que cada uno de nuestros invitados contará con 10 minutos para realizar su presentación. A continuación de sus presentaciones habrá un periodo de 30 minutos de preguntas del público que será moderada por quien les habla. Antes de darle la palabra a las o los panelistas, llevaré a cabo una breve introducción a la temática de hoy que corresponde a biotecnología. Sebastián, si me das la slide. Y como corresponde a nuestro webinar de ReadySec,
voy a hacer un pequeño introducción respecto a lo que es biotecnología. Corresponde a la aplicación de principios de la ciencia y la ingeniería para implementarlos sobre materiales orgánicos e inorgánicos mediante sistemas biológicos para producir bienes y servicios, ya sea a nivel del hombre y su medio ambiente. Organizaciones de biotecnología también la describen como aquella ciencia basada en procesos biológicos celulares y biomoleculares que ayudan a desarrollar productos para la vida, la salud en nuestro planeta. Ejemplos clásicos de, si me das la anterior, por favor, corresponde a las levaduras, que corresponden a un hongo, con los cuales el hombre ha desarrollado por milenios y mucho tiempo alimentos como el pan y la cerveza. Asimismo, a través de otros hongos microorganismos, Alexander Fleming logró producir, ¿no es cierto?, y identificar una nueva droga o compuesto que correspondió finalmente a la penicilina para trabajar y combatir diferentes enfermedades infecciosas. Si me das la siguiente, la biotecnología tiene diferentes alcances. Hoy en día, a grosso modo, se describe en campos de medicina, donde ayuda a mejorar la salud tanto humana como animal, desarrollando nuevas terapias, diagnósticos y métodos de tratamiento. O también se describe la biotecnología gris, que se desarrolla en diferentes productos industriales, un poco de lo que nos van a hablar acá un par de expositores. También se habla de la agricultura en biotecnología o verde, que ayuda a fomentar el crecimiento y la producción de especies de cultivo, mejorarlos para la producción contra diferentes también pestes, y también se pueden adicionar diferentes nutrientes a estos tipos de cultivos. Y también se habla de una biotecnología azul, que corresponde a toda la vida acuática donde se desarrollan diferentes técnicas de biotecnología. La siguiente. Un poco dónde está la biotecnología en Chile y Canadá. Bueno, obviamente que se desarrolla también en lo que es ciencia básica, en academia, también relacionado con industria, y eso apoyado por el gobierno, pero Chile y Canadá comparten ciertas áreas donde se ocupan y se han desarrollado varias herramientas biotecnológicas, como es en el caso de la acuicultura. Siguiente. Donde Chile y Canadá son mayores productores mundiales de salmones. La siguiente, y donde la biotecnología aporta con vacunas, el mejoramiento genético y también en la dieta y suplemento para especies de diferentes especies, ¿no es cierto? Y también otros que se producen a nivel de las aguas. También en la agricultura, Canadá es uno de los pioneros a nivel mundial en el desarrollo de cultivos y plantas como la soya y también la canola, si me das la siguiente, las cuales también se producen en una menor cantidad y se cultivan en Chile, y las cuales han llegado a producir, ¿no es cierto?, biocombustibles, y también, si me das las siguientes, se desarrolla, ¿no es cierto?, la canola se utiliza también para aumentar la producción, y las han desarrollado y mejorado genéticamente para que sean resistentes a insectos, y también se utiliza en una muy menor cantidad de herbicidas en comparación a otras partes del mundo y lo que se producía anteriormente. También entre Chile y Canadá existe la industria de la minería. Si me das la siguiente, Felipe, perdón, Sebastián, donde muchas empresas canadienses están en Chile y desarrollan, ¿no es cierto?, sus producciones ocupando la biotecnología con microorganismos en el bioprocesamiento de minerales, como por ejemplo el refinamiento del oro. Muy bien, ahora quiero dar paso a los panelistas y sus presentaciones, comenzando por Débora Torrealba. Queremos... Hola, buenas tardes. Ahí ya está la presentación.
Quiero agradecer a Redisec por la invitación. Como mencionaba anteriormente, hoy día les voy a practicar acerca de nanopartículas proteicas, una alternativa a los profilácticos usados en acuicultura. La siguiente. La acuicultura ha crecido a pasos agigantados en las últimas décadas. Por ejemplo, en los años 70 representaba tan solo el 5,2% de la producción global, a diferencia del 52% que representa el año 2014. Como bien mencionó Pablo anteriormente, Chile es el segundo productor de salmónidos después de Noruega, siendo una importante actividad económica en el país. Las enfermedades infecciosas son un grave problema en la acuicultura, ya que los patógenos se transmiten rápidamente y a grandes distancias a través del agua, lo que se ha convertido en un importante factor limitante en la industria, produciendo pérdidas millonarias que están principalmente relacionadas con la mortalidad y la reducción en el crecimiento de los animales. La siguiente. Los principales agentes infecciosos causantes de enfermedades en la acuicultura son las bacterias, seguidas por los virus, los parásitos y finalmente los hongos. Las bacterias son difíciles de controlar porque con el tiempo toman una resistencia a los antibióticos y en el caso de los virus, por falta de tratamientos principalmente. La siguiente. Bueno, en la acuicultura los patógenos pueden ser fácilmente transmitidos a través del agua y esto implica que las medidas profilácticas son importantes estrategias para la prevención de estas enfermedades, aunque presentan algunas desventajas. Por ejemplo, son generalmente específicas para un patógeno. Cuando sabemos que los peces en el medio acuático están expuestos a más de un patógeno al mismo tiempo, que las vías de administración más efectivas son la inyección, pero a su vez son las que causan mayores efectos secundarios, que los compuestos son degradados fácilmente y el coste de algunos tratamientos no es viable para especies de poco valor comercial. La siguiente. Es por eso que nosotros proponemos los cuerpos de inclusión como una nueva vía de administrar inmunoestimulantes para ser usados en la acuicultura. ¿Qué son los cuerpos de inclusión? Son agregados de proteínas insolubles producidas por la sobreexpresión de proteínas recombinantes en bacterias, las cuales se acumulan en el citoplasma y las cuales están descritas que presentan una consistente actividad biológica. No son solo los cuerpos de inclusión, ya que estos también pueden contener fragmentos proteolíticos de las proteínas recombinantes, componentes ribosomales, restos de la pared bacteriana como lipopolisacáridos, peptidoglicanos y ácidos nucleicos que han sido descritos como potente inmunoestimulante en peces. Y muy importante a destacar, estos se pueden producir a gran escala y a bajo coste. ¿Cómo producimos los cuerpos de inclusión? En este caso desarrollamos plásmidos de citoquinas de peces, que son moléculas que están relacionadas en el proceso inflamatorio, a la respuesta frente a una infección. Lo integramos en este caso en Escherichia coli y realizamos un cultivo y estimulamos la sobreproducción de esta proteína. Y luego, por disrupción mecánica y enzimática, matamos las bacterias y por una serie de lavados y centrifugaciones vamos eliminando los restos bacterianos. Y al final obtenemos los cuerpos de inclusión purificados. Y realizamos distintos controles de esterilidad para estar seguros de que no tenemos bacterias viables en estos cuerpos de inclusión. Siguiente. Una vez que obtuvimos los cuerpos de inclusión, bueno, realizamos distintas caracterizaciones, por ejemplo, imágenes por FECEM. En este caso, obtuvimos exitosamente citoquinas que son TNF-alfa y CCL4, y como pueden ver, dependiendo de la proteína que se expresa, obtenemos distintas morfologías, distintos tamaños. Por ejemplo, en el caso de TNF-alfa se puede ver una forma más cilíndrica, en el caso de CCL4 son más esféricas, de un tamaño menor y con mayor presencia de bris. En todo caso, estas partículas están en el rango del tamaño de los nanómetros. Cuando nosotros agregamos estas partículas por ejemplo, a macrófagos, pudimos observar que estos las internalizan sin ningún problema y además que son capaces de activar una expresión génica de moléculas que están relacionadas con el proceso inflamatorio. Siguiente. Al ver estos buenos resultados, nuestra siguiente pregunta fue: ¿cómo se biodistribuyen estas partículas in vivo en trucha? Entonces lo que hicimos fue inyectar intraperitonealmente estas nanopartículas marcadas con una molécula fluorescente y al cabo de 24, 48 y 72 horas extrajimos el vaso y el riñón anterior
para obtener cultivos primarios de macrófagos. ¿Por qué el riñón anterior y el vaso? Porque en peces son los órganos principales, son los órganos inmunológicos principales. Y luego analizamos estas células por citometría de flujo y microscopía confocal. La siguiente. Como pueden ver, en los resultados por microscopía confocal, por microscopía confocal pueden ver que a las distintas horas estas nanopartículas fueron internalizadas por los macrófagos y manocitos, y de hecho por una reconstrucción 3D se puede ver que estas partículas están dentro de la célula, o sea que no es que están attached en la superficie, sino que están completamente internalizadas. Y en el gráfico de abajo pueden ver que la mayoría de estas células fluorescentes fueron encontradas en vaso y en menor cantidad en riñón hasta 96 horas post-inyección. Siguiente. Para ir un paso más allá, dijimos, bueno, ¿y estos cuerpos de inclusión podrán proteger a algún pez frente a una infección bacteriana? Y para ello utilizamos como modelo animal el pez cebra o el zebrafish, y utilizamos un modelo de infección con Pseudomonas aeruginosa, que es un patógeno oportunista. Nuestro protocolo de inmunización fue al día 0 administrar los cuerpos de inclusión, al día 7 o al día 30 realizar un desafío con esta bacteria, un LD50, y luego al día 14 o al día 40 evaluar la supervivencia de los peces. Siguiente. Entonces, los cuerpos de inclusión de citoquinas ¿pueden proteger al pez cebra frente a una infección de Pseudomonas aeruginosa? Y la respuesta es que sí. Si se fijan en la primera gráfica, que es la respuesta a tiempos cortos, a 7 días, pueden ver que los cuerpos de inclusión de TNF-alfa y CCL4 aumentan la supervivencia del pez en comparación con el control, que es la línea azul, obteniendo niveles de supervivencia del 90 y el 100%. Esto es un valor bastante alto. Y en la gráfica del costado, a tiempos más largos, a 30 días, pueden ver que se mantiene esa protección. Siguiente, por favor. Entonces, nuestro objetivo desde un principio fue pensar, bueno, hay que brindar alguna solución viable a la acuicultura, a la industria. Y una de las formas de administración más simple para ellos es la administración por vía oral, porque como mencioné anteriormente, cuando es por inyección conlleva manipular a los peces, anestesiarlos, contratar gente extra que haga esta manipulación. Cuando es por inmersión, significa un uso excesivo de vacuna, ya que esta se tiene que poner en el agua. Y cuando es por vía oral, estamos hablando que esta vacuna o inmunoestimulante se puede agregar al pellet de los animales, disminuyendo a cero la manipulación. Entonces lo que hicimos fue analizar estos cuerpos de inclusión a distintos pH, simulando el pH que se presenta en el estómago y el intestino de trucha, luego a 100 grados Celsius por 30 segundos, que es uno de los pasos en la producción del pellet para peces, y luego liofilizarlos por 8 horas a menos 80 grados, para asegurar que estos puedan ser mantenidos y mantener su calidad en largos periodos de tiempo, porque estamos hablando al fin y al cabo de proteínas. Y al final de esta evaluación pudimos ver que estos mantienen su estabilidad y su capacidad de inmunoestimular a los peces. Siguiente, por favor. Finalmente, lo que hicimos fue llevar esto a la práctica e intubamos truchas llevando los cuerpos de inclusión marcados fluorescentemente hasta el estómago, y al cabo de 24 horas extraer el intestino y analizar las células para ver si efectivamente estos cuerpos de inclusión eran capaces de ser absorbidos por la mucosa intestinal. Y analizamos estos tejidos y células a través de citometría de flujo y microscopía confocal. La siguiente, por favor. Bueno, por citometría de flujo observamos que para el total de células que recuperamos del intestino, el 20% de ellas eran positivas, es decir, habían internalizado los cuerpos de inclusión. Y por microscopía confocal de distintos cortes del apéndice pilórico al intestino medio, se puede observar cómo estos cuerpos de inclusión se encuentran en distintas capas del intestino, en la mucosa, en la submucosa y en las vellosidades, por lo cual estos cuerpos de inclusión son absorbidos sin problemas por estas células. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es una serie de resultados de un nuevo método de profilaxis que puede ser usado en acuicultura, toda vez que se puede producir a grandes cantidades, que el costo es menor que otros tipos de métodos profilácticos y que vemos que es capaz de conferir protección a los peces ante una infección bacteriana letal. Siguiente.
Gracias. Muchas gracias, Débora. Interesantísima presentación. Queremos continuar, seguir con el webinar con nuestro próximo expositor, quien es el doctor Claudio Pérez, profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello. Adelante, Claudio. Hola, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Lo que yo voy a hacer hoy día es contarles un poco acerca de mi experiencia en tratar de desarrollar biotecnología a partir de una aplicación, o sea, perdón, a partir de un programa de investigación básica, la siguiente. Y para eso quiero partir contándole un poquito de lo que hacemos en el laboratorio en términos de nuestra investigación, para después hablar de dos ejemplos de esta idea o aventura en biotecnología y un poco terminar hablando de las lecciones que hemos aprendido en el camino, la siguiente. Y en ese sentido, partimos de la... Yo trabajo en el final el concepto grande de obesidad y hoy en día todos sabemos que la obesidad es una enfermedad que tiene una alta prevalencia a nivel mundial y que tiene serias consecuencias a nivel de calidad de vida y salud, incluyendo aumentando la mortalidad. La siguiente. Pero cuando uno mira obesidad en el contexto, uno tiene que partir de la idea de que hay un ambiente que promueve el desarrollo de obesidad, que es el ambiente obesogénico, que nos facilita el acceso a alimentos de alto en grasa, alto en azúcares, que tiene bajos requerimientos de actividad física, y eso lleva a la obesidad, y la obesidad genera alteraciones en múltiples parámetros de nuestro metabolismo, como presión sanguínea, glicemia, y eso en conjunto se llama síndrome metabólico, y además la obesidad genera inflamación, y son estos dos conceptos los que llevan a las enfermedades crónicas no transmisibles, como cáncer, diabetes o enfermedad cardiovascular. La siguiente. La siguiente, por favor. Ahí sí. Y mi investigación se centra básicamente en cómo el ambiente regula conductas, como el consumo de alimentos de la actividad física y los mecanismos neuronales que están involucrados en esta regulación, y cómo este ambiente empuja estas conductas y los mecanismos que las regulan para llevar al desarrollo de obesidad. La siguiente. Entonces, este es el contexto, brevemente el contexto en el cual nosotros investigamos y en el cual hemos desarrollado nuestra investigación. Siguiente. Y en particular nos interesa modelar lo que es un aspecto del ambiente, que es la idea de que nosotros cuando elegimos nuestros alimentos tenemos la posibilidad de elegir entre múltiples opciones, no una, sino cientos de opciones, que muchas de ellas son no saludables y que son ricas en grasa. Siguiente. Y eso lo hacemos ocupando un modelo que se llama dieta de cafetería, que consiste en darle a ratones distintos snacks de consumo humano, como Cheetos, Doritos, Snickers, y los ratones comen estas comidas, las aprenden a reconocerlas, desarrollan preferencias, y de esta forma podemos modelar obesidad. La siguiente. Ok, entonces este es el esquema en el cual nosotros nos estamos moviendo, y a partir de esto fue que nacieron las dos ideas de, como yo les digo, aventura en biotecnología que les voy a contar. Siguiente. La primera tiene que ver con un desarrollo de quinoa. Ahí es. Y la idea está en que un colaborador que yo tengo, Yusser Holguín, que es un doctor en biotecnología, se acercó un día y me dijo, oye, bajo este esquema en el que tú estás trabajando, ¿has pensado en el desarrollo de nutracéuticos para atacar específicamente el síndrome metabólico? Y yo le dije como, cuéntame más. La siguiente, por favor. Y bueno, ahí está Yusser, y a él se le ocurrió este proyecto, que son la idea de extractos de quinoa como terapia contra el síndrome metabólico, y esto partió de un artículo que él se encontró, que es el que aparece ahí en la diapositiva, en donde se vio que extractos de quinoa enriquecidos en un compuesto en particular podían proteger ratones de obesidad inducida por dieta. La siguiente. Pero en este artículo se trataba solamente de ver una de las dos fases de la semilla de quinoa, la fase de una extracción acuosa, lo que dejaba para desarrollo lo que pasa con los aceites de quinoa. Y Yusser, teniendo expertise en nanotecnología, siguiente, desarrolló una emulsión para consumo oral, y cuando yo la empecé a aplicar en mis modelos de obesidad nos dimos cuenta de que esto aumentaba la masa muscular. Siguiente, por favor. Y eso fue algo que interesante y lo empezamos a evaluar, y después nos topamos con varios problemas. Siguiente, por favor. Lo primero, que no teníamos financiamiento para realizar esta investigación, ya que estábamos pinchando fondos de distintos lados, y después otros problemas como importa el sabor de la nanoemulsión, importa la estabilidad, cuál es la composición del aceite que le estamos dando, y tomamos los resultados que teníamos y postulamos a dos fondos. Siguiente, por favor. Uno fue un fondo del FONDEF, dependiente de CONICIT, que son como una de las alternativas en Chile para el desarrollo de investigación aplicada,
Y no nos fue bien, y al mismo tiempo habíamos postulado con una versión de esta idea a un fondo de innovación de la Universidad Andrés Bello. Y ahí nos fue bien, y en este momento estamos tratando de evaluar distintas formulaciones y composiciones de estas bebidas de aceite de quinoa en los modelos de obesidad que yo les estaba contando. Y esto es algo que está en desarrollo y vamos a ver a dónde nos lleva. Entonces esa es una de las historias. Siguiente, por favor. La siguiente historia también sale de este modelo y tiene que ver con el desarrollo de tecnologías para evaluar conducta en roedores. Siguiente, por favor. Y esto se enmarca de forma muy precisa en lo que es el consumo de alimentos. Siguiente, por favor. Es lo que yo llamo el problema del refrigerador, que en el fondo es gran parte de mi investigación básica, que es cuando tú abres el refrigerador en tu casa, ¿cómo eliges lo que eliges? ¿Cuáles son los mecanismos que determinan que tú vas a comer queso versus comerte un pedazo de fruta versus sacar la comida que te quedó el día anterior? ¿Qué es lo que determina tu elección de alimentos? Siguiente, por favor. Y esa es la pregunta, ¿cómo elijo lo que voy a comer? Y formalizando eso, siguiente, hay dos factores en neurobiología o en neuroeconomía que determinan tu elección. Clásicos, precio y posibilidad, la capacidad de aguantar las consecuencias negativas de tu selección. Y esa nos interesaba mucho a nosotros, porque los humanos consistentemente tomamos decisiones respecto a nuestros alimentos que no son en nuestro propio beneficio. Y, siguiente, lo que se nos ocurrió fue algo así. Esta era la idea. Imagínense que usted tiene un ratón al que le pueden enseñar a consumir 4 alimentos distintos. ¿Ya? Y el ratón elige un alimento y después tú castigas el acceso a ese alimento en particular con un estímulo negativo, que puede ser una electricidad de muy baja intensidad o una luz muy fuerte o un sonido. Y cuando empezamos a tratar de formalizar esta idea, empezamos a mirar quiénes vendían los equipos que nos permitían realizar esto. Y, siguiente por favor, nos topamos con que la mayoría de las empresas no tenían lo que necesitábamos, y si lo tenían se escapaba completamente de los presupuestos de los proyectos Fondesit que teníamos, y eran muy baratos para los Fondekit. Entonces estábamos en un limbo, y yo me di cuenta de que lo que era caro en realidad era la electrónica, no eran las cajas en sí, no eran los aparatos, sino la electrónica asociada. Siguiente, por favor. Y buscando en internet me encontré con esto, con Arduino, que son microprocesadores que son programables. Y yo sé algo de programación, porque en el doctorado me dio por aprender programación, y empecé a desarrollar sensores basándome en Arduinos, que en el fondo cuestan nada comparado con el costo de los equipos si yo se los compro a los proveedores. Y, siguiente por favor. Y empezamos a desarrollar pruebas. Yo no sé si quien está pasando las diapos puede hacerle clic a un video acá. ¿Esto es un video? ¿Se puede? Ahí sí. Y esta fue una de las primeras pruebas que hicimos. ¿Se dio vuelta o soy yo nomás? Pero bueno. Y lo que hicimos fue tratar de generar un sensor que se activara cuando el ratón entraba a tratar de sacar un alimento, ya que si queríamos darle una consecuencia negativa al ratón por tratar de acceder a un alimento, teníamos que saber cuándo estaba tratando de entrar. Y a partir de este desarrollo, que partimos haciendo cajitas con cartón corrugado y palitos de maqueta, siguiente por favor, llegamos a esto, donde colaboramos con una diseñadora industrial que nos ayudó a construir este prototipo, que en el fondo es un comedero, en el cual el ratón tiene que entrar para tratar de acceder a una comida, y donde además tenemos un sensor infrarrojo. Y eso lo pusimos dentro de unas jaulas, que son las que se ven en esta foto, donde pusimos nuestro Arduino, y estas jaulas sí las compramos. Pero un detalle bastante divertido es que en Chile, con todos los impuestos y todo lo que ocurre, me salió igual el precio de yo viajar a Estados Unidos a buscar las jaulas que traerlas a Chile. Entonces, obviamente, aproveché de ir a una conferencia, pedí que me mandaran las jaulas al hotel, las desarmé, las metí en mis maletas y me las traje de vuelta. Y las armamos acá, y además construimos estas jaulas de aislación, que son estas cajón grandes que ustedes ven en la foto, que nuevamente me salían $600 comprarlo y me salió 50, 60 dólares construirlo en mi casa. Y en base a esto, siguiente por favor, estos son los primeros resultados ya un poco más formales de la señal del sensor infrarrojo cuando el ratón ingresa a tratar de buscar un alimento, y vemos que tiene una buena resolución, y ahora lo que estamos tratando de hacer es ver cómo podemos acoplar esto con estímulos negativos y evaluar la potencia de los estímulos negativos para inhibir el consumo de alimentos, al menos la entrada del animal al comedero. Siguiente, por favor. Y entonces un poco, ¿cuáles son las lecciones que yo he aprendido tratando de meterme un poco en lo que es biotecnología? Siguiente. Y son 3. Lo primero, yo me entrené como investigador básico.
Y me di cuenta que eso no significa de ningún punto de vista que yo sepa hacer innovación o desarrollo en tecnología, sino que fue un aprendizaje y un desarrollo, y hay muchas cosas que son distintas. Yo, en mi experiencia en particular, cuando uno desarrolla tecnología o biotecnología, generalmente el resultado final importa más que los mecanismos asociados. O sea, ¿funciona o no funciona? Eso es lo primero. Lo segundo es que sí se requiere un esfuerzo multidisciplinario, al menos en las áreas en las que yo he entrado. El proyecto de Kino no existiría sin User Holguín, que es quien tiene la capacidad de sintetizar nanopartículas. Yo, hasta que hablé con él, jamás la nanotecnología no existía para mí. Y por último, que el desarrollo de tecnologías sí requiere salir de la zona de la que uno se siente cómodo y asumir los riesgos asociados. Y con eso, muchas gracias por su atención, y esa es la última demo. Gracias, Claudio. Estupenda presentación también sobre tu tema de investigación. Bueno, ahora queremos dar paso a la exposición del doctor Marco Di Falco. Le voy a dar el paso aquí en los controles. Buenas tardes. Primero de todo quisiera agradecer a los organizadores de darme la ocasión de presentar una de las iniciativas de interés de nuestro laboratorio, que es descubrimiento. Bueno, el título dice descubrimiento, pero es más caracterizar rutas biosintéticas de muchos de estos metabolitos. Si logramos descubrir nuevos metabolitos, es un efecto secundario muy aventajoso. La siguiente, por favor. Entonces, muchos de estos metabolitos secundarios, o mejor conocidos como productos naturales, son compuestos que son producidos por bacterias o plantas o hongos, pero no son o sea, esenciales al desarrollo del organismo, ¿no? Pero son más que nada utilizados en sus ambientes naturales para defenderse. Y no son producidos en el cultivo de laboratorio, porque se necesita un desafío ambiental para que el organismo produzca estos productos naturales o metabolitos secundarios. Dependiente del tipo de estructuras, son caracterizados o clasificados en distintos tipos de metabolitos, policéptidos, péptidos no ribosomales. Muchos de estos metabolitos secundarios son tóxicos para los humanos, pero hay muchos que son muy benéficos. Por ejemplo, las estatinas, que son utilizados para disminuir el colesterol. Hay muchos antibióticos, como la penicilina, etc. El próximo. Siguiente, por favor. El anterior. Está bien. Entonces, nosotros nos interesamos en los metabolitos secundarios que son producidos en el Aspergillus niger, que es un hongo filamentoso utilizado industrialmente para producir grandes cantidades de ácidos cítricos, producen proteínas en gran cantidad, como la glucoamilasa, que es utilizada para producir jarabe de maíz en alto contenido de fructosa. Entonces, hay una gran cantidad de metabolitos secundarios que han sido identificados en el género de Aspergillus y en otras cepas relacionadas. Pero muchos de estos, por mucho de eso no se conoce el mecanismo biosintético, o sea que son compuestos huérfanos. Y el interés en caracterizar este mecanismo sintético es que se puede, por mediante de manipulación genética, se puede, por ejemplo, en cepas que son utilizadas industrialmente en la industria alimentaria, por ejemplo, producen muchas toxinas, entonces se puede modificar haciendo un knockout de los genes que son responsables que producen estas toxinas y eliminar estas toxinas. O en otros casos se pueden producir metabolitos secundarios de interés como la penicilina o
elementos bioactivos. Y Aspergillus posee una gran cantidad de estas enzimas que podrían producir metabolitos secundarios que aún no han sido caracterizados, o sea que hay la posibilidad de descubrir nuevos metabolitos. Siguiente, por favor. Aquí tienen un ejemplo de diferentes tipos de metabolitos que son producidos en Aspergillus, en los diferentes tipos de estructuras. Aquí tenemos el ácido tensúico, la malformina, que es una toxina, el pirofén, que es otra toxina. Y, estos no son compuestos huérfanos, o sea que en el ejemplo de toxinas, si uno llega a caracterizar los genes responsables por la producción, lo puede eliminar completamente. El siguiente, por favor. Aquí tenemos el esquema general y la organización enzimática, la organización de los genes responsables para la producción de estos metabolitos. El anterior. Y lo peculiar de la organización de los genes es que son agrupados en un sitio del genoma, ¿no? O sea que uno puede encontrar todos los genes que se siguen uno después del otro y son responsables para la producción. Y la organización es que hay un factor de transcripción que es responsable para la expresión de estos genes. Hay una enzima de una cadena principal sobre la cual hay enzimas que modifican esta cadena principal para producir el producto final. Entonces, utilizando una combinación de la anotación funcional del gene de Aspergillus que hemos secuenciado aquí en el centro, tenemos la anotación estructural y funcional de los genes, ortología entre las diferentes especies de hongos, y hay programas que permiten definir automáticamente estos agrupamientos de genes, un poco de anotación manual. Hemos llegado a definir 84 agrupamientos de genes que pueden ser asociados a la producción de estos metabolitos secundarios en la cepa de Niger NRL3. Siguiente, por favor. Entonces, conociendo los agrupamientos y los factores de transcripción que son responsables para la producción de estos genes, podemos, como le indiqué anteriormente, en el laboratorio estos metabolitos secundarios no son producidos porque no hay un desafío o un estímulo ambiental, ¿no? Entonces, podemos producir estos metabolitos secundarios en el laboratorio por medio de la sobreexpresión del factor de transcripción que regula los genes. Y esta es la estrategia que utilizamos, es utilizando el sistema de CRISPR-Cas9. O sea que ese sistema uno puede específicamente cifrar un gene, un locus en el genoma y hacer un corte del ADN, de doble hebra, un corte del ADN. Es utilizado para generar mutaciones o desactivar genes en muchos sistemas, particularmente en sistemas bacterianos y en eucariotes. Entonces, utilizamos este sistema en una cepa de Niger que contiene una mutación en el gen CUS-A, que es utilizado para reparar este corte de doble corte de ADN. Entonces, haciendo una cotransformación de un pedazo de ADN que contiene el gene of interest, o sea, el gene de interés que queremos sobreexprimir, y en el flanco del genes regiones que son homólogas al gene promoter, al gene terminator. Logramos, es la única manera que el organismo puede reparar el doble corte de ADN. Entonces, cuando el gen es integrado, la célula puede sobrevivir, y si sobrevive, o sea, tiene que
contener el gen integrado, o sea, la transformación es el 100%, ¿no? de las colonias que sobreviven. Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos el esquema general del proceso que utilizamos para el descubrimiento de metabolitos secundarios. Entonces empezamos con la predicción de grupo de genes. Con estos llegamos a seleccionar los factores de transcripciones que queremos sobreexprimir. Cultivamos las cepas que son transformadas y que sobreexprimen estos factores de transcripción. Preparamos las muestras de metabolitos que la mayor parte son secretados. Lo analizamos por espectrometría de masa. Entonces analizamos los datos de espectrometría de masas para ver cuáles son los compuestos que desaparecen o que son sobreproducidos. Una vez que determinamos cuáles son los compuestos que son sobreproducidos, lo podemos tratar de identificar por medio de espectrometría de masa en tándem o utilizando resonancia magnética nuclear. Y una vez que asociamos un compuesto a un grupo de genes o los enzimas que son responsables, podemos tratar de reconstruir las rutas sintéticas, ¿no? Haciendo knockouts de diferentes genes que hacen parte de esta ruta. Siguiente, por favor. En paralelo al análisis de espectrometría de masas, utilizamos también análisis transcriptómico que nos permiten validar cuáles son los genes que son sobreexprimidos. Se ve en este tablero, uno ve la cepa parental, que muchos genes que no aparecen o hay una expresión básica y que son sobreexprimidos cuando están bajo el control del factor de transcripción. Siguiente. Entonces, como indicado, una vez que conocemos los genes que son responsables, podemos hacer un knockout de diferentes genes y por medio de la acumulación de caracterización del compuesto intermediario que se acumula, podemos definir cuál es la ruta biosintética. Y el interés es por ejemplo, podemos generar productos intermediarios que pueden tener interés industrial, o podemos generar nuevos metabolitos, podemos completamente anular la producción de ciertas toxinas o sobreexprimir ciertos metabolitos de interés. Siguiente. Entonces, le agradezco. El futuro doctor Silvestre Spanish es el principal responsable de muchos de estos, la predicción de los genes. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muy bien. Muchas gracias, Marcos. También muy buen aporte de tu presentación respecto a Aspergillus niger y la producción de metabolitos secundarios. Quiero dar paso a nuestro último panelista hoy, Felipe Venegas. Por favor, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Hoy día les quiero contar un poco de qué se ha tratado mi proyecto doctoral hasta el momento. Siguiente, por favor. Bueno, los tópicos que voy a tratar es... Nosotros trabajamos con proteínas, con enzimas en particular, entonces necesitamos producir las proteínas. Les voy a hablar un poco cómo producimos las proteínas acá en el laboratorio. Luego vamos a pasar a una parte más bioquímica, que es explicar más o menos los ensayos y la caracterización de estas proteínas para, bueno, la parte final no la voy a poder mencionar porque se me hizo muy largo, pero este es el core de la idea.
En el fondo les quiero transmitir cómo llevar quiero transmitir a ustedes cómo llevar el mesón, por así decirlo, a una idea, a una proyección industrial. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con una parte genómica. Sí, siguiente, por favor. Entre los años 2009 y 2014 se creó un proyecto denominado Genozymes, en que 3 agencias canadienses, Genome Canada, Genome Quebec y Genome Alberta, decidieron financiar a científicos para que buscaran enzimas. ¿Dónde iban a buscar esas enzimas? En genomas, por eso se llama Genozymes de enzimas. Las enzimas que estos investigadores iban a buscar tenían que estar involucradas con procesos industriales, como la producción de, por ejemplo, de biocombustible, degradación de biomasa, procesos que apuntaran a aplicación en la industria de biocombustibles, como dije, entre otros. Siguiente, por favor. Gracias a este proyecto en particular, así como en los años 2000 se logró secuenciar el genoma humano, hoy en día contamos con una base de datos acá en el centro con 21 genomas anotados. Aquí ustedes pueden ver todos los genomas que están. Y utilizando esta información nosotros podemos trabajar con una cosa que se llama gene mining. Buscar genes dentro de toda esta información, todos estos genomas que están ahí. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, en esta base de datos, si nosotros, yo en particular en mi tesis trabajo con esterasas de carbohidratos, que son las enzimas de las que voy a hablar, que hay entre la familia 1 y la 16, según están clasificadas. Si yo quiero buscar la familia 5, como está en la flecha, yo pongo clic acá en esta base de datos y me salen los 5 genes que codifican para estas enzimas. Siguiente, por favor. Si yo me voy a un detalle del primer gen en particular, aquí tengo toda la información de la secuencia de proteína, la secuencia nucleotídica y también abajo, por ejemplo, una representación de intrones y exones. La gente que trabaja en biología molecular va a entender de lo que estoy hablando. Siguiente, por favor. Lo importante es que una vez que nosotros identificamos estos genes, necesitamos transformar esta información o traspasar esta información teórica de la base de datos a lo real, ¿cierto? Que sería un organismo que genere la producción de esta proteína. Entonces, ese proceso se llama clonamiento. Nosotros clonamos a partir de DNA y metemos este DNA que codifica para esta proteína dentro de organismos. En nuestro caso trabajamos con Aspergillus niger y E. coli para expresar estos genes. A partir de estos 2 microorganismos hasta el momento, en mi tesis en particular, he logrado caracterizar 14 enzimas de la familia 5, 2 de ellas fueron purificadas, 6 enzimas de la familia 16, 2 de ellas también purificadas. Lo importante de E. niger, que a los bioquímicos les gusta esto, o nos gusta, es que las proteínas se pueden producir a nivel extracelular. Por lo tanto, el background proteico es súper bajo. Siguiente, por favor. Ahora nos vamos a meter un poco en la parte más de detalle. Siguiente, por favor. Como yo trabajo con esterasa de carbohidratos, primero tengo que empezar comentándoles que, más o menos, acerca de los carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno. El más conocido por todos debe ser la glucosa. Cuando la glucosa, por ejemplo, se asocia con la galactosa, forma disacáridos como la lactosa, que es el azúcar que viene en la leche. Cuando estos disacáridos se agrupan en polímeros más grandes, forman lo que se llaman polisacáridos. Y los polisacáridos son componentes estructurales de las plantas. El polisacárido más importante o en más abundancia es la celulosa, que es la representación en verde que ustedes ven ahí. La celulosa a su vez está cubierta por otros polisacáridos que se denominan hemicelulosa, como el que muestro acá es el siloglucano. Siguiente, por favor. Acá hay otra hemicelulosa que se llama silano. El silano es esta cadena central que yo muestro ahí, esas azúcares. Siguiente, por favor. El silano a su vez está sustituido, por ejemplo, en la parte superior izquierda, vemos una sustitución de un azúcar ácida
en la parte inferior vemos que otra azúcar está sustituida a su vez por otro ácido, y en la parte superior derecha vemos que hay una sustitución, y a esto yo quiero poner énfasis, que es la acetilación. Todas las enzimas con las que yo trabajo están enfocadas en romper ese enlace que está ahí, que es la acetilación. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, por favor. El principal objetivo de mi tesis en particular es, como ya les mencioné, descubrir esterasas, purificar estas esterasas y tratar de llevar esto a una aplicación industrial. Siguiente, por favor. Primero, nosotros partimos con un análisis esto es bien básico en bioquímica. Siguiente, por favor. Que son ensayos espectrofotométricos. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula de ese anillo que ustedes ven ahí, está sustituido por una acetilación, que es el CH3CO2 en la parte izquierda. Si yo tengo una enzima que es capaz de romper este enlace, ¿cierto? Genera como producto este anillo y la acetilación por su lado, y yo, mediante un equipo de laboratorio que es el espectrofotómetro, soy capaz de medir esta reacción. Siguiente, por favor. A través de estas mediciones yo puedo caracterizar, esto es algo que nos gusta a los bioquímicos, por ejemplo, ver cómo el pH afecta la actividad. Aquí vemos una enzima pura de la familia 5, que a pH 8 presenta su mayor actividad, es activa entre 6 y 9. Y, por ejemplo, si vamos ahora a evaluar la estabilidad, nos damos cuenta de que a pH bajo entre 2 y 3, después de 24 horas la enzima no es muy activa, pero si nos vamos a pH alto, a pH 9, por ejemplo, más de 3 días la enzima puede funcionar perfectamente. Siguiente, por favor. En cambio, si tenemos otra enzima de otra familia y nos fijamos a pH 9, por ejemplo, esta enzima no es activa. Esta información es muy importante porque si queremos aplicar esta enzima a nivel industrial, necesitamos conocer esta información. Siguiente, por favor. Siguiente. No. Ya, eso está bien. Este es otro ensayo importante que si nosotros tenemos un azúcar que está acetilada, ¿cierto? Posee este grupo, una enzima que lo rompe, libera este grupo acetilo, a su vez el grupo acetilo libera un protón, que es ese átomo de hidrógeno con una carga positiva, y este átomo de hidrógeno puede interaccionar con un colorante que nosotros agregamos a la mezcla, que si se fijan abajo en el panel A, está de color azul. A medida que este colorante va agarrando estos protones que se generan por la acción enzimática, se va transformando esta solución en color amarillo. Entonces tenemos otro sistema para caracterizar en nuestras enzimas. Siguiente, por favor. Así, con esta información, nosotros, los bioquímicos, podemos obtener este tipo de gráficos que a nosotros nos gustan, para determinar afinidad de una enzima por un sustrato en particular, o la velocidad, qué tan rápido trabajan las enzimas. Siguiente, por favor. Así también podemos utilizar este ensayo a modo de screening. Distintas azúcares, distintas azúcares acetiladas, distintos enzimas. Siguiente, por favor. Aquí voy a pasar un poquito rápido, porque esto es medio denso, pero vamos a intentar aterrizarlo. También ocupamos espectrometría de masas para determinar, espectrometría de masas y NMR para recopilar información particular. Siguiente, por favor. Por ejemplo, si nosotros tenemos una mezcla de sacáridos, silo-oligosacáridos, en esta mezcla tenemos de 3, 5, 10, 12 unidades, no sabemos cómo es la característica de la mezcla, pero nos damos cuenta que cuando nosotros seguimos la reacción, vemos desacetilación, no sabemos de dónde proviene esta desacetilación. Siguiente, por favor. Entonces, utilizando el espectrómetro de masas, nosotros podemos ver aquí cada línea corresponde a una molécula en particular. Podemos ver una distribución, por ejemplo, de un sacárido de 5 unidades, de 6 unidades, de 7 unidades, de 8, así sucesivamente. Siguiente. Y a su vez, siguiente, podemos ver sus contrapartes que están acetiladas. Entonces, si nosotros agregamos una enzima, siguiente, por favor, una incubación con una enzima que desacetila, lo que esperamos es que estos PIC desaparezcan, reduzcan, porque estamos desacetilando con la enzima, ¿cierto? Siguiente, por favor. Y eso es justamente lo que vemos cuando incubamos con la enzima. Entonces, esta es otra manera de obtener información. Con NMR, siguiente, por favor. Aquí voy a pasar al final de la siguiente. Siguiente. Otra más.
Otra. Bueno, esta información es importante, porque si nosotros tenemos un azúcar que no sabemos dónde está sabemos dónde está acetilada, por ejemplo, aquí en 5 posiciones, 1, 2, 3 y 4, 4 posiciones, sabemos que después de un tiempo determinado el azúcar queda completamente desacetilada, pero no sabemos qué viene primero. Utilizando NMR nosotros podemos determinar, ok, la posición 1 se desacetila primero, al mismo tiempo se desacetila la posición 2 y 3, y así sucesivamente. Esta información es importante porque si nosotros queremos aplicar estas enzimas a modificación de fármacos, por ejemplo, necesitamos conocer eso. Siguiente. Con esto voy a terminar, porque ya me pasé del tiempo, es cómo aplicar como estas enzimas, darle una visión más industrial. Siguiente, por favor. Como estas enzimas modifican carbohidratos, y los carbohidratos los encontramos, como mencioné, en plantas, las plantas nos sirven para producir papel, ¿cierto? Comida, biocombustibles, pero a su vez generan desechos, que son las hemicelulosas. A partir de estos desechos, si nos vamos al gráfico hacia abajo, nos damos cuenta que podemos generar films plásticos a partir de los desechos. Siguiente, por favor. Se ha demostrado que estos plásticos, si nosotros los modificamos con esterificaciones, o sea, el proceso inverso, yo estaba desesterificando antes con la enzima, ahora quiero esterificar. Si nosotros utilizamos las enzimas para esterificar, mejoramos las propiedades de estos films. Siguiente, por favor. Siguiente. Lo que hemos conseguido en el lab hasta el momento es que fuimos capaces de sintetizar estos films. Básicamente, la idea es utilizar basura industrial para producir un producto que es un film. Por ejemplo, en la industria maderera, en la industria del pulp and paper sobra mucha basura, entonces nosotros podemos utilizar las hemicelulosas que están ahí para crear estos films de aplicación biomédica incluso. Siguiente, por favor. Y aquí con esto termino. Básicamente estas enzimas, como son esterasas, pueden romper poliésteres. Los poliésteres son plásticos básicamente. Entonces si nosotros tenemos una esterasa que rompe el enlace éster, va a romper los poliésteres, va a degradar plástico. Y este es un ensayo interesante que desarrollaron colaboradores en Toronto, que ellos tienen una emulsión de poliéster, generan una placa con esta emulsión, ponen un pequeño hoyito, meten la enzima y cuando ven una clarificación, un halo de clarificación, significa que la enzima es activa. Siguiente, por favor. A través de este proceso nosotros logramos identificar que una de nuestras enzimas efectivamente podría eventualmente degradar plástico a partir de esto. Siguiente, por favor. Bueno, y este es el layout general, como nosotros trabajamos a partir del clonamiento. Como les dije, desarrollamos ensayos, luego de los ensayos, si algo es interesante, vamos y purificamos la proteína, si no, guardamos esta información. Por el otro lado tenemos la parte todo in silico. No hablé en este momento de toda la bioinformática, pero también hay un grupo dedicado a esto. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo. La última creo que... Siguiente. Sí, ahí termino. Gracias por la oportunidad. Muy bien, agradecemos nuevamente a cada uno de los expositores. Ahora viene un periodo de preguntas. Vamos a comenzar con una pregunta para Débora, así que está ahí, de Carla, que nos pregunta: ¿por qué hay más riesgo de enfermedades en acuicultura que en la vida salvaje, en que influye la morfología de la nanopartícula? No sé si... El audio, ahí sí. La primera, bueno, principalmente hay mayor enfermedades en la acuicultura, principalmente por la alta densidad de cultivo. En la vida silvestre, que un animal se tope con otro y que traspasen los parásitos o las bacterias, no es tan alto como tener una jaula con miles de especies en un espacio muy pequeño. Y también tiene que ver
con la cercanía de las jaulas. Generalmente las jaulas en acuicultura están muy cerca, entonces es muy fácil que se propaguen las enfermedades. Tiene que ver principalmente con eso. La segunda pregunta. De Manuel Hernández Paredes. Dice, ¿qué hicimos mal con el control del virus ISA? ¿Debemos tener más control en las salmoneras en Chile? ¿Qué recomendarías para volver a hacer sustentable la producción de salmón en Chile? Yo creo que la mayor dificultad cuando pasó lo del ISA fue el diseño de dónde estaban puestas las jaulas de las distintas empresas en el sur de Chile. Debe haber un mayor control por parte del gobierno y una estructura de dónde poner las jaulas, porque no se evaluó las corrientes marinas. Entonces, cada empresa tenía sus jaulas ubicadas en distintas formas, y si una empresa contraía la enfermedad, por las corrientes fácilmente llegaba a las jaulas un poco más lejanas. Entonces, en el sur de Chile lo que pasa es que en muy poco espacio hay muchas jaulas puestas. Yo creo que eso ayudó principalmente a que el virus se propagara de forma tan rápida. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Teniendo mayor control. Ahora hay una serie, después de lo que pasó con el ISA, hay una mayor serie de controles que tiene que tener la empresa, los trabajadores, entre empresas, para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Perfecto. Esa ya la primera. Sí. Seguimos con una preguntas para Claudio. Gracias, Débora. Vamos a nuevamente contactarte. Claudio, pregunta Carla, ¿qué es un nutracéutico? Y además que es interesante mostrar cómo la ciencia avanza a pesar de las dificultades financieras. Lo felicito por un comentario. Pregunta, bueno, comentarios también. Por último, a ver, tengo acá algunos comentarios para Claudio, muy didáctica, interesante tu presentación. Se preguntan qué tan difícil fue armar tu equipo de trabajo y si sugieres para quienes también han fallado repetidamente en buscar fondos, ¿cómo te vuelves a parar? Por último, ¿cómo has logrado incorporar el componente pedagógico didáctico en tu charla? Ya, bueno, lo primero, hay varias definiciones de nutracéutico, pero básicamente se refiere a la forma en que yo lo entiendo, es un compuesto que es derivado de algún elemento, de algún producto natural que es concentrado y que posee propiedades que son beneficiosas para la salud. Eso es un nutracéutico. En relación al tema un poco del financiamiento, particularmente en Chile, y bueno, y eso en todos lados, es aprende a fallar mejor nomás, no te queda otra. Como uno escribe un proyecto, cree que lo hace bien, te llegan los comentarios, uno aprende los comentarios, aceptar el feedback de los revisores y tratar de mejorar. Y un poco en mi experiencia personal, uno aprende a ganarse fondos postulando fondos. Entonces no sacáis nada con escribir un proyecto al año, tenéis que estar moviéndote, buscando oportunidades, haciendo contacto, toda esa clase de cosas. ¿Cuál era el otro? Habían dos más. Sí, ¿cómo has logrado incorporar el componente, bueno, pedagógico, didáctico en tu charla? Si bien nos hablaste, ¿no es cierto?, de lo más general a lo más en detalle en tu proyecto. Preguntan acá, tenemos diferentes miembros de Redisec con respecto a cómo lo hiciste en la parte de preparar tu charla. No sé si bien lo haces ya sea en una conferencia más específica o tal vez ya. O sea, lo que pasa es que, bueno, esto probablemente a la gente que trabaja en medicina familiar le va a sonar conocido, pero gran parte un poco lo de la charla está basado en metodología de aprendizaje adulto, o sea, esta idea de en el fondo simplificar los conceptos al máximo, de llevar un cronograma. O sea, lo que pasa es que yo creo que también viene un poco de hacer mucha docencia en pregrado, como uno se acostumbra a tratar de explicar conceptos de forma fácil, o tratar de simplificarlo y un poco porque no quedarse pegado en los detalles, porque a veces pasa mucho que cuando uno está explicando un problema, particularmente de investigación, te podéis quedar pegado en los detalles y a veces no son necesarios como para entender la estructura general. Eso. Perdón, ¿y la otra? Sí, no, te tengo otra pregunta un poco más específica. Nos pregunta Mónica,
sobre el lenguaje de programación utilizado en tu Los estudio. Arduino. ¿Se corresponde a Python, puede ser? No, no es Python. Los Arduinos básicamente tienen tienen un lenguaje de programación que está basado en C. Y no es difícil, eso es lo interesante. Yo sé programar, por ejemplo, análisis estadístico, programar en R y en Perl y esas cosas, y agarrar el Arduino fue 3 noches, en el fondo. O sea, no es difícil para nada. Pero tienen un lenguaje, básicamente tienen un lenguaje de programación propio que está basado en C. Y yo hasta el momento no conozco ningún software o alguna plataforma que te permita traducir código de Arduino desde otro compilador. Perfecto. Tenemos aquí una pregunta para Marcos. ¿Por qué se le llama metabolitos y cuáles ha logrado sintetizar con tu laboratorio y cuál es su aplicación industrial? Bueno, metabolitos, la ortología de la palabra no, no sé bien, pero imagino que es porque son modificados, ¿no? O sea que hay una estructura principal y estas son enzimas que modifican y generan otros compuestos, ¿no? A partir de un compuesto primario. O sea, eso sería la ruta de un metabolito secundario. Hay metabolitos primarios que son utilizados para generar energía en la célula, procesos esenciales, ¿no? Ahora, metabolitos que hemos logrado sintetizar hasta ahora, o sea, los alquilcítricos, o sea, que llegamos a ser un compuesto huérfano, el ácido tensúico, y logramos descifrar el mecanismo biosintético. Ahora, la aplicación industrial todavía no se conoce, puede ser que tenga una aplicación en industria textil. Pues hay otros factores de transcripciones que generan compuestos que todavía tenemos que definir la estructura, ¿no? O sea que hay posibilidad de que sean compuestos que tengan algún interés industrial o farmacéutico, pero todavía no lo conocemos. Tenemos también una pregunta para Felipe. Estefanía Milla Moreno nos pregunta: hola Felipe, ¿has tenido que generar patentes en tus experimentos? ¿Puedes hablarnos de eso o comentarnos brevemente? La verdad, en este momento, en mi doctorado, no, pero en mi máster en Chile, sí generé patentes, pero trabajaba en un tema totalmente distinto, que es nanotecnología. Trabajamos en bionanotecnología, de hecho, produciendo nanopartículas. Y de hecho, el paper de mi tesis, o uno de los papers de mi tesis de máster, se demoró mucho porque antes de dar a conocer los resultados, con mi ex laboratorio quisimos patentar lo que habíamos descubierto, ya lo que habíamos desarrollado. En Chile, yo no estoy muy familiarizado con el tema de las patentes, pero sé que hay gente en las universidades que se dedica a eso. Entonces, mi consejo sería que si alguien necesita patentar, que se coordine directamente con la gente que se preocupa de... No me acuerdo, ¿cómo que le dicen en Chile eso de la parte de las patentes? Propiedad intelectual. Transferencia, algo así. Transferencia, sí. Propiedad intelectual. Bueno, entonces sí, hay gente especializada en eso. En la universidad donde estudié yo, el Andrés Bello, ahí yo conozco gente que se dedica a eso, pero generalmente, no sé, los bioquímicos o la gente que trabaja en ciencia básica, no estamos, o al menos mi generación, no salimos muy formados de la universidad en términos de generar propiedad intelectual. Creo que los biotecnólogos ahora salen mucho más preparados en eso. Pero en este momento en mi doctorado no he tenido... De hecho, mi jefe se preocupa de toda esa parte de las patentes. Perfecto. Tenemos la última pregunta también para ti, Felipe. Carla pregunta:
Por producción extracelular, ¿se refiere al exterior de la célula? Me imagino proteínas solubles. Sí, sí. Lo que pasa es, eso quería explicarlo en la presentación, pero iba a ser muy largo. Cuando producimos proteínas dentro de células, ¿cierto? A partir de, nosotros metemos el DNA, la maquinaria celular genera la proteína a partir del DNA, y hay dos opciones, o que la proteína quede adentro, o que la proteína se exporte. Si queda adentro, por ejemplo, en el caso de E. coli, que muchos bioquímicos trabajan con ella, la proteína se acumula dentro, tenemos acumulación de la proteína, pero tenemos que romper las células, ¿ya? Y después de romperlas, tenemos todas las proteínas que están adentro y de ahí sacamos la que a nosotros nos interesa. Pero en cambio, en una producción extracelular, como es en el caso de Aspergillus, el hongo por sí solo libera, empieza a tirar para afuera. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no tenemos que romper las células, sino que separamos a las células por centrifugación y nos quedamos con lo que nosotros le llamamos sobrenadante. Entonces, el sobrenadante, que son las proteínas extracelulares, sobre todo en Aspergillus, en el modelo que trabajamos nosotros, está diseñado para que el background de proteínas extracelulares sea súper, súper bajito. De hecho, hay gente, como está súper de moda CRISPR hoy en día, con puro CRISPR trabajan acá para bajarle el background proteico a la producción extracelular. Si yo personalmente en mi pregrado trabajé con pura síntesis de proteínas en E. coli, entonces ahí tienes que romper y todo, pero ahora que llegué acá trabajamos con Aspergillus que tira todo para afuera y eso es súper, súper, súper cómodo. Muy bien. Bueno, vamos cerrando este webinar el día de hoy. Queremos a todas y a todos darles las gracias esta tarde compartiendo con nosotros, especialmente a nuestros panelistas, a nuestro patrocinador, la Red de Talentos Chile Global, parte de la Fundación Imagen de Chile y a todo el equipo de Webinars ReadySec. Los invitamos a seguir participando en nuestras actividades. La próxima es el coloquio anual de ReadySec, construyendo desde los conocimientos y la creatividad, que se realizará el día 21 y 22 de septiembre en Vancouver. Toda la información sobre el coloquio está disponible en nuestro sitio web www.readysec.com y en nuestras redes sociales. Me despido en nombre de ReadySec, la red de investigadoras e investigadores chilenos en Canadá. Muchas gracias.